La Universidad Autónoma de Yucatán, Secretaría de Rectoría y la Facultad de Ciencias Antropológicas presentan Voces Universitarias. Visión Juvenil. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Voces Universitarias, un programa por y para la comunidad estudiantil en donde hablamos sobre diversas actividades que se llevan a cabo dentro de nuestra universidad. Mi nombre es Abigail King y seré su conductora durante esta quinta temporada de Voces Universitarias. También los invito a que nos sigan y estén al pendiente de todos los pormenores del programa a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Voces Universitarias, Instagram como @vocesuniversitarias.wadi y en nuestro canal de YouTube como Voces Universitarias Wadi. El día de hoy tenemos un programa que en especial me emociona muchísimo porque tenemos como invitado a una persona que estoy segura que tiene mucho que contarnos y compartirnos. Es estudiante de la licenciatura de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue secretario de la Academia de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, ha sido profesor de teoría musical, profesor de saxofón alto y tenor, y también es el director y fundador de la Orquesta Jaranera de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy nos acompaña Arturo José Turriza Ewam. Bienvenido, Arturo, y gracias por aceptar la invitación al programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bastante bien, muy feliz y agradecido con la invitación que nos hacen aquí al programa. Estoy muy feliz de que me permitan este espacio para poder platicar un poco acerca de la orquesta. Oye, Arturo, yo creo que una buena pregunta para ir empezando sería ¿qué es la jarana? Porque muchas personas a lo mejor tienen una idea de lo que es la jarana, pero a lo mejor en la música, en cuestión ya teoría musical, tal vez la jarana es otra cosa. Bueno, la jarana es un género musical endémico de nuestro estado y bueno, de toda la península de Yucatán. Es un género que surge mezcla de la jota aragonesa española y de los ritmos latinos y caribeños, que al juntarse dan este género que es muy festivo y que servía para las fiestas de los pueblos. Con las personas de aquí de la península festejaban con este tipo de música. La jarana tiene unas reglas muy establecidas en cuanto a la métrica. Por ejemplo, 8 compases, 16 compases, 32 compases para la elaboración de las piezas. Generalmente existen 2 que son los principales compases, que son el 3/4 y el 6/8. El 3/4 siendo un tipo de jarana un poco más lenta, más valseada, y el 6/8 siendo más alegre y más rítmica. Entonces, básicamente, esta es la jarana. En las letras, porque la jarana tiene letras, se hablan diversos temas, sobre todo culturales. Algunas fiestas, se habla de los pueblos, se habla incluso de los santos que se adoran en cada municipio del estado de Yucatán. Entonces es una cuestión bastante importante porque rescata aspectos de la vida cotidiana y de la cultura y tradiciones de Yucatán. Yo creo que mencionar, ¿no?, todo este bagaje que tiene la cultura yucateca y sobre todo la jarana es muy importante porque hay que reconocer todo este conocimiento que a través de los años se ha ido perdiendo y bueno, en la jarana sigue estando presente. Me encanta cómo tu currículum demuestra que te apasiona la música. ¿A qué edad te interesaste por este arte? Pues a diferencia de muchos compañeros músicos que son profesionales incluso, que empiezan desde muy pequeños, yo empecé igual joven, estando en segundo de secundaria, con 13, 14 años. Empecé con la trompeta en la escuela. Realmente inicié como una actividad curricular, porque en el colegio donde yo estudié la secundaria era una asignatura. Tenías que escoger un instrumento musical, llevar teoría musical. Entonces, quizás sí medio obligado empecé con la música y ya pues le fui agarrando cariño y poco a poco aprendiendo otros instrumentos igual y afortunadamente se me dio, sobre todo con los instrumentos de aliento. Llámese trompeta, saxofón, clarinete, flauta, y me gustó mucho. Entonces, desde esa edad más o menos empecé con la música y tocando diferentes géneros, no solamente jarana, o sea, diferentes tipos de géneros musicales. ¿En tu familia hay alguna otra persona que se dedica a la música? Fíjate que me hacen mucho esa pregunta porque es algo que normalmente se hereda. Sí. Sin embargo, en mi familia soy el único. ¿De verdad? Bueno, mi hermanito, a raíz de que yo empecé, mi hermanito también se interesó un poquito, pero él lo dejó a un lado, no le gusta mucho. Es que se da mucho eso, ¿no? De que papá, abuelo, guitarrista, hijo guitarrista, ¿no? Es muy común. Y es muy padre cuando se da eso, porque conozco familias que son tienen hasta grupos musicales, que es solo la familia, entonces tienen está muy tríos. Padre. Sí. Es una cuestión muy interesante que, o sea, la música se comparte, ¿no? Y se disfruta más si la compartes con otras personas. Me imagino que a eso se debe, ¿no? Yo también sé que dedicarse a la música requiere de mucho sacrificio, muchas horas de ensayo, también de dedicación, de concentración
y sobre todo de compromiso, ¿no? Sacrificar a veces fiestas, reuniones familiares. Hay memes sobre eso en Facebook y es muy gracioso, ¿no? De que no puedo ir, tengo ensayo. ¿Cómo manejas los ensayos y tus responsabilidades como estudiante? Porque eres estudiante de la Facultad de Economía aquí en la UADY. Pues mira, fíjate que sí es muy importante lo que comentas. Requiere mucho compromiso, mucha dedicación, sobre todo al principio. Cuando empiezas en este arte, es muy importante el dedicarte, el practicar, para que primero puedas familiarizarte con el instrumento que estés intentando aprender y posteriormente para la práctica, porque es algo que si no se practica constantemente, se pierde o pierdes el nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que quién sabe cómo hay que organizar muy bien los tiempos, por lo menos con la orquesta, que es el grupo que vengo a representar hoy. Tenemos mínimo un ensayo a la semana, pero cada uno de los integrantes saben que en su casa deben estar ensayando las piezas. Realmente los ensayos son solo para llegar a ensamblar. Entonces sí, en los tiempos libres, quizá 1 hora al día, 20 minutos son muy buenos para ensayar, para practicar. No solo las piezas, sino que cuestiones de lecciones musicales, pasajes que con algún instrumento se te complican. Entonces hasta 20 minutos al día son muy buenos para seguir mejorando. Y en cuestión a tu vida personal, ¿cómo manejas también esta cuestión de los tiempos, no? Porque hace un momento mencionaba, ¿no? Las fiestas familiares, ¿no? Es muy difícil, a veces queremos ir a todos los cumpleaños de todas nuestras tías, nuestros tíos, nuestros primos, pero a veces lamentablemente hay eventos que nos complican llegar a tiempo o lamentablemente no podemos llegar. No sé si te ha afectado. Fíjate, desde la prepa más o menos también empecé a desenvolverme en diferentes grupos musicales en los que pues me salía trabajo. O sea, la música también empezó a ser un ingreso para mí, para tener cierta independencia económica. Entonces, cuando me caía algún evento, incluso entre semana, sobre todo las vaquerías, que las vaquerías, para los que no conozcan, son fiestas que se dan en los municipios muy importantes que marcan el inicio de la fiesta popular, de la feria. Y esos eventos se hacen toda la noche. Entonces muchas veces me iba a tocar en la prepa, estando yo en prepa, me iba a tocar toda la noche y a las 7 de la mañana yo entraba a la escuela. Y así como esas tengo muchas anécdotas donde yo me bajaba del camión con mi saxofón que pesaba un montón. Tu estuche así sí, del camión. Me iba caminando por un pueblo diversos pueblos de por ahí, por Tizimín, en el oriente del estado. Y me han tocado pasar cumpleaños míos en eventos, tocando, o que yo tenga que estar alejado de mi municipio. Yo soy de Tizimín, que tenga que por trabajo estar alejado, tocando en otros lugares. Pero al fin y al cabo esas también son experiencias que nos brindan diversos aprendizajes. No solo el manejar los tiempos, sino que también pues conoces diversas personas, amigos, conoces lugares, y eso está muy padre también. En tu currículum leí que también eres arreglista. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo arreglista? ¿Tienes algún arreglo favorito, alguna canción favorita? Mira, en ese aspecto no soy muy bueno, lo he hecho. Ahí quiero destacar más la labor de algunos compañeros míos de la orquesta, que aquí les mando un saludo por si lo escuchan, de William Canul, que es trompetista, y de Neftalina Watt, que es trombonista de la Facultad de Química. Ellos son muy buenos arreglistas, compositores, son muy buenos. Yo de ellos aprendo. Entonces, esta labor de hacer arreglos es más que nada para rescatar piezas que son muy antiguas y que ya quizá no existe la partitura, porque la jarana es parte de nuestro patrimonio, y es un patrimonio intangible porque se escucha. Sin embargo, se refleja mucho en las partituras, y las partituras es algo tangible que se puede llegar a perder. Entonces, nos hemos dado la tarea de hacer esos arreglos, de incluso jaranas o piezas de trova yucateca antiguas que ya no hay este papel, este documento, rescatarlo con otro arreglo o simplemente calcarlo. Es muy padre. De mis favoritos recientemente hice uno titulado El Guachapeo, que es una jarana 6/8, muy popular, muy conocida dentro de las fiestas de los municipios, y es una jarana muy alegre. Nosotros con la orquesta casi siempre cerramos el concierto con esta jarana y la gente aplaude porque tiene un ritmo muy contagioso. Este puede ser de mis arreglos que más cariño les tengo. También hace ya 5 años, en abril de 2018, junto con uno de mis compañeros que te mencionaba hace un momento, Neftalí, creamos una jarana de cero. O sea, compusimos una jarana completamente nueva dedicada a Tizimín. Ese también le tengo mucho cariño al ser la primera jarana que yo compuse. Oye, qué interesante esto que nos mencionas, porque creo que el hacer arreglos y componer una canción desde cero es muy complicada, sobre todo porque pues requieres capacitación,
mucho conocimiento, quizá mucho bagaje cultural también, ¿no? Y te quiero hacer unas preguntas, pero te las voy a hacer cuando regresemos de nuestra pausa, donde vamos a escuchar ahorita, en breves, la cápsula que se llama Líneas y Puntos, que nos hablará un poco más sobre la jarana. Líneas y puntos. El término jarana es producto de la fusión indígena con la española durante la colonia. En los siglos XVII y XVIII, los españoles y criollos usaban el término de forma despectiva para referirse a los bailes que los indígenas ejecutaban durante sus fiestas populares. Solían decir, ya comenzó la jarana. Dichas fiestas populares se organizaban en cada poblado de Yucatán y eran conocidas como vaquerías, las cuales provienen de la época de los hacendados, sobre todo las del oriente, donde la industria ganadera estaba en auge. Las vaquerías se organizaban para celebrarse durante el marcado de las cabezas de ganado, en donde bailaban los tradicionales ritmos musicales de la jarana, con el fin de entretener a los hacendados. Y es así como surge la jarana en el estado yucateco. Esto fue Líneas y puntos. Gracias por seguir aquí en Voces Universitarias. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como Voces Universitarias, en Instagram como @vocesuniversitarias.wadi y en nuestro canal de YouTube como Voces Universitarias Wadi. El día de hoy nos acompaña Arturo José Turriza Ewam, estudiante de la licenciatura en Economía de la Wadi, quien además es director y fundador de la Orquesta Jaranera de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hace un momento Arturo nos comentaba que pues ha hecho varios arreglos y también ha compuesto, con ayuda de otras personas, pues una jarana desde cero, ¿no? Y nos mencionabas que la jarana y la música es parte de nuestro patrimonio intangible. ¿Existen partituras muy antiguas de la jarana? ¿Existe registro de alguna partitura prehispánica? Si así se podría denominar. Prehispánica como tal, no. Porque realmente la jarana como tal no surge hasta los 1800 más o menos. Okay. Siendo Gracias. ya una forma de un género consolidado. Entonces, yo, por ejemplo, la más antigua que he visto, sí puede ser un poquito antes de 1900. Y es un papel ya amarillo que no se ve. Entonces, esas partituras, por ejemplo, son muy raras encontrarlas, pero sí hay en el siglo pasado autores que componían. Desgraciadamente, esas piezas se han perdido. Creo que es muy difícil encontrar, ¿no? Todas estas partituras. Sobre todo a mí me parece muy interesante, no sé si hayan artículos que hablen sobre esto, la verdad, ahora sí que desconozco de si hay evidencia, ¿no? Me imagino que sí, pero el hecho de transmitir auditivamente y oralmente la música como tal y escribirla de oído es muy complejo, ¿no? ¿De dónde nace este interés de hacer una orquesta jaranera? ¿Qué necesidad viste tú para querer hacer una orquesta jaranera? La idea realmente surge en Tizimín. O sea, la orquesta jaranera de la Wadi como tal tiene sus inicios en Tizimín. Yo sí lo cuento siempre que me preguntan. Porque en el año igual, 2018 más o menos que te comentaba de la jarana, yo con mis grupo de amigos siempre había querido hacer un grupo musical. Y obviamente intentamos hacer de todo. Un grupo de rock, un grupo de pop, un grupo de todo lo que te imaginas. Sí. Lo que queríamos era hacer música juntos. ¿Qué pasó? Que un maestro por ahí nos invita a trabajar un día. Me dice, oye, vamos a formar algo que se llama una charanga, que son grupos más pequeños. Son orquestas jaraneras, pero más pequeñas. 4 a 5 integrantes. Y nos llevó a tocar unas cuantas jaranas. Que las jaranas yo las conocía, pero se me hacía muy difícil porque la jarana es muy rápida. Entonces yo que estaba empezando a ejecutar todavía la trompeta en ese momento, se me hacía muy complicado. Sin embargo fui y me gustó mucho el sentimiento que te transmite el ver a la gente bailando, o sea, la fiesta, porque te contagia esto. A raíz de eso, en Tizimín, que comentaba de dónde soy, es muy importante la fiesta popular, la fiesta en honor a los Reyes Magos. Ahí es muy, muy característico. Y me gustaba ir a la vaquería, o sea, iba nada más a escuchar las orquestas y me gustaba verlos ahí en el escenario tocando. Y fue que de eso con mi grupo de amigos dijimos, pues ya intentamos hacer de todo, pero ¿por qué no intentamos hacer algo nuestro? Algo de Yucatán, algo que se está perdiendo, porque veíamos también que en estas orquestas solo hay gente mayor. Entonces en algún momento nos dio el temor de que se llegue a perder, y fue que viendo esta problemática como tú mencionas, pues decidimos formar esta pequeña orquesta que en su momento se llamaba Real Orquesta Yucateca, que éramos puros jóvenes tizimileños tocando jaranas. O sea, así empezó.
a raíz de esto yo me doy a la tarea. No solo, en ese momento pues mis conocimientos musicales no eran tan amplios, entonces yo no tenía la capacidad de ponerme a escribir y hacer arreglos. ¿Qué hice? Que me puse a buscar jaranas por todos lados, con todos los que sepa que han tocado alguna vez o que tienen su orquesta o incluso de otros municipios. Me dediqué a recolectar esas partituras. Fue gracias a esto que llegué a tener para ese momento poco más de 150 jaranas en mi acervo cultural. Son unas carpetotas que yo tenía donde estaban todas ellas. Y que cuando yo me vengo a vivir a Mérida por la universidad, noto que en la universidad no hay una orquesta jaranera, siendo la Universidad Autónoma de Yucatán, que no hay un grupo característico que esté representando la música de nuestro estado. Y fue que desde el día 1, literalmente, el primer día que yo hice aquí en la universidad, fui a ver al maestro Jorge Luis Canchés Camilla de la Facultad de Economía, que es el coordinador cultural, y él con los coordinadores culturales de la universidad me ayudaron a impulsar este proyecto. Y fue que de lo que tenía yo en Tizimín, con la base de amigos que yo tenía en Tizimín, que también vinieron a Mérida a estudiar, creamos la orquesta de la UADY. Qué bueno que lograste armar este equipo, porque como bien tú mencionas, estudiamos en la Universidad Autónoma de Yucatán, y tenemos incluso ballet folclórico, pero no tenemos una orquesta jaranera. Y es muy importante esto porque tenemos también asignatura de cultura maya, responsabilidad social universitaria, y no tenemos una orquesta como tal que nos represente fuera del estado. Quizá no, que podríamos hacerlo. No sé si lo han hecho, ahorita me vas a contar. Pero es muy importante, reconocer el esfuerzo de otros estudiantes que se preocupan y ven esta necesidad de crear un proyecto para impulsar la jarana. Y ahorita que mencionas cómo se formó la orquesta, ¿hay algún proceso para formar parte? ¿Hay alguna convocatoria abierta? ¿Hay audiciones para formar parte de la orquesta? Nosotros tenemos los brazos abiertos para todo aquel que quiera pertenecer a la orquesta. Pedimos, obviamente, sí tenemos audiciones porque queremos mantener el grupo lo más profesional posible. Entonces sí pedimos que sean estudiantes con conocimientos musicales, de lectura de notas, solfeo, obviamente un cierto nivel de ejecución del instrumento. Los instrumentos que nosotros tenemos, pues de aliento, el saxofón, la trompeta, clarinete. De armonías, el teclado, el bajo eléctrico, guitarra. También tenemos las percusiones, que es una sección que hemos enriquecido mucho durante estos últimos años. Tenemos los timbales, la batería, las congas, el güiro. Tenemos también a nuestros solistas que nos representan también. Tenemos 4 solistas. Entonces sí no hay una convocatoria como tal, pero sí hay esta apertura en dado caso de que a alguien le interese, obviamente teniendo estas credenciales para formar parte de la agrupación. ¿Sus ensayos de la orquesta son en la Facultad de Economía o son en algún otro lado o se juntan en alguna casa de ustedes para hacer el ensayo? ¿Cómo funcionan? Actualmente nuestros ensayos son en el Centro Cultural Universitario. Ahí mismo pues es un punto muy céntrico y es un lugar donde la cultura se está impulsando. Entonces ahí es el espacio que tenemos para ensayar. Así como breve anécdota, cuando empezábamos con la orquesta nos brindaban este espacio, pero nosotros además nos reuníamos en la casa del que pueda con tal de ir formando y armando este repertorio, este grupo. Pero afortunadamente en los años que tenemos ya se ha consolidado bastante y es por eso que ya tenemos con un ensayo a la semana. La verdad es que podemos montar el repertorio que tengamos pendiente porque los chavos son muy talentosos. Actualmente, ¿cuántos instrumentos y cuántas personas colaboran contigo en la orquesta? Mira, somos actualmente 19, entre los cuales 4 son los solistas y otros 15 pues interpretan los instrumentos que te comentaba hace un momento: saxofones, clarinete, trombón, trompetas, percusiones como batería, timbales, percusiones menores. Entonces sí, son en su gran parte, son instrumentos de aliento. ¿Cuáles son los instrumentos esenciales que tú necesitarías para formar una orquesta jaranera? De hecho, los instrumentos que se necesitan fundamentalmente, que todas las orquestas jaraneras tienen, son 2 trompetas, 2 saxofón altos, un saxofón tenor, el trombón, timbales, güiro, teclado, bajo y un cantante. Las orquestas jaraneras tradicionales son solo 10 o 11 integrantes a lo mucho.
Sin embargo, nosotros, al querer también expandirnos y tocar otros géneros musicales del estado de Yucatán, como puede ser la trova, el bolero, danzones, quisimos expandir mucho más el grupo para poder abarcar ese tipo de repertorio. Afortunadamente, hemos podido realizar este trabajo y ya podemos abarcar, incluso te comentaba antes de empezar la grabación, el año pasado en diciembre tuvimos una presentación en la que hasta cumbia tocamos. Entonces sí queremos seguir trabajando en esto, y las miras a mediano o largo plazo es ser una orquesta típica, tipo la típica Yucalpetén, o sea, de ese tipo, de ese tamaño. Y tú eres el director y fundador. Requiere cierta responsabilidad. Y las personas con las que tú colaboras son estudiantes también, al igual que tú. ¿No ha habido así como discusiones o momentos en que haya desacuerdos? Me imagino que sí, pero ¿cómo lo has manejado? Porque es muy difícil tratar de solucionar algún conflicto cuando son iguales, cuando ambas partes están en una misma posición, ¿no? O son conocidos o tienen la misma edad. ¿Cómo lo has solucionado? Afortunadamente, y yo siempre que tengo oportunidad presumo al grupo que tenemos, porque son chavos muy responsables, muy talentosos, y nunca ha habido como tal, obviamente no vamos a estar de acuerdo siempre en todo. Sin embargo, yo soy muy de compartir ideas y de que al final no yo solo tenga la decisión, sino que toda la orquesta se involucra, incluso para armar el repertorio. Si hay algún tema o un arreglo que queramos hacer, todos colaboran. Entonces soy mucho de abrir un espacio para que todos puedan colaborar y todos puedan dar su opinión, y creo que eso nos ha funcionado bastante para mantener esta unión dentro del grupo. Y el repertorio que ustedes manejan, ¿cómo lo elaboran? ¿Cómo lo construyen? No sé, ¿cómo le hacen para decidir qué canciones van a formar parte de su repertorio? Para empezar tengo que dejar claro que tenemos dos tipos de repertorios, porque tenemos, como tú mencionaste hace un momento, tenemos el ballet folclórico de la universidad, y nosotros colaboramos muy seguido con este ballet. Entonces gran parte, la mitad de nuestro repertorio cuando son eventos con ellos, pues son establecidos por el propio ballet, porque necesitan ciertas piezas que bailar. Cuando tenemos un programa en solitario, como fue el caso de diciembre que te comentaba, que tenemos más libertad en cuanto al programa porque solo somos nosotros presentándonos, sí es muy abierto y nos gusta mucho este tipo de eventos porque tocamos canciones que a nosotros nos gustan, obviamente dentro del repertorio yucateco. Por ejemplo, yo el día del ensayo les digo, oigan, ¿y qué canción les gustaría? Y alguien dice, bueno, a mí me gusta mucho Flor de Azar. Y así empezamos, porque de hecho Flor de Azar fue nuestro primer tema que no era jarana. Y así fue de que me gusta mucho Flor de Azar. Bueno, vamos a incluirla al repertorio. Me gusta mucho el danzón champotón. Vamos a incluirlo. Y así logramos hacer. Luego a la hora me toca a mí equilibrar un poquito, ir viendo qué podría ir al principio, en medio, al final. Y todos vamos colaborando y yo mando una lista al grupo de WhatsApp y miren, ese es el repertorio. Algo falta, algo sobra. Y ahí todos vamos viendo qué podemos agregar y cómo podemos enriquecer mucho más el repertorio. Hace un momento que mencionabas la cuestión de tener colaboraciones con el ballet folclórico. Es muy difícil juntar música y baile, porque son cuestiones muy distintas, muy complejas y que requieren especialidad tanto en la música como en el baile. Y al momento de juntarlas, pues también requieren alguien que los dirija. ¿Cómo funciona esta colaboración? La verdad es cuando colaboramos con el ballet es una experiencia muy padre. Sí es un poco estresante. Por esto que tú mencionas, porque sobre nosotros cae muchas veces el peso de que el baile salga bien. Hay que igual mando un saludo para el maestro Carlos Acereto, el director del ballet folclórico, porque el ballet es un grupo muy profesional que por sí solos podrían sacar el espectáculo, obviamente. ¿Y por qué digo esto del peso? Porque si nosotros se nos va un poco una vuelta que toquemos mal o la tocamos muy rápida o muy lenta, pues puede entorpecer mucho el espectáculo. Entonces sí es muy padre, sí tenemos mucha responsabilidad en ese sentido y sí es muy difícil poder cuadrar este aspecto porque son dos grupos diferentes que al mismo tiempo son un binomio y que juntos hacen un espectáculo sea mucho más, pues más padre, ¿no? No es lo mismo ver un ballet con pista que ver un ballet con música en vivo. Entonces sí es una tarea muy complicada. Afortunadamente ya tenemos cierta experiencia, entonces muchos temas que ellos bailan ya tenemos hasta cronometrados cómo van y se ha facilitado mucho el trabajo. Creo que esta parte de diálogo tanto con el maestro Carlos Acereto y con ustedes de la orquesta también es una herramienta fundamental para la colaboración de ambos grupos, ¿no? Y qué bueno, y reconozco tu labor
al momento de montar, ¿no? En el montaje de estas obras. Sé que es muy complicado y de verdad felicidades. En cuestión de la orquesta, ¿han logrado salir a dar a conocer el repertorio que ustedes tienen fuera de Yucatán? Sí, afortunadamente el año pasado tuvimos 2 eventos que nos marcaron muchísimo y que, si tengo acá por dentro, voy a contar un poco las anécdotas. Estuvimos en septiembre del año pasado en la ciudad de Guanajuato. Tuvimos ahí una presentación en el Festival Cervantino. En esa presentación fuimos solo en solitario, o sea, fue un repertorio en solitario, la orquesta con nuestros solistas, y fue muy padre porque la temática central de todo el repertorio fue esa, el llevar un pedacito de Yucatán a Guanajuato. Y desde el principio yo se los planteé así al público. Les comenté que íbamos a tener todo un paseo por la música yucateca, desde la jarana, incluso las influencias que ha tenido la jarana, porque como te comentaba, la influencia de la jarana es la jota aragonesa, los ritmos caribeños, pero también en los últimos años ha tomado inspiración de melodías de otros géneros. Por ejemplo, hay un tema que tenía inspiración de un tema de blues. Entonces quisimos demostrar hasta esto, cómo suena una melodía originalmente y cómo los autores aquí en Yucatán escuchaban esa melodía y la adaptaban a lo que es la jarana. Entonces vimos todo este proceso, les mostramos incluso cómo era una serenata yucateca con temas como Flor de Azar, en los cuales pues los tríos, las orquestas, las charangas, todo. Hicimos llevar un pedazo de Yucatán a través de la música a Guanajuato. Y fue muy padre porque al final de este espectáculo, en Camerino se acercó una familia que son oriundos de Quintana Roo, pues, península de Yucatán, y casi con lágrimas en los ojos nos decían que estaban emocionados porque hace tiempo que no viven, o sea, llevan más de 20 años viviendo en Guanajuato, y fue como esto, o sea, se cumplió la meta de llevar un pedazo de Yucatán, y para nosotros nos marcó muchísimo esto, el poder representar a Yucatán, el poder llevar nuestra música y nuestras tradiciones a otros estados. Después de este evento en Guanajuato, tuvimos la oportunidad de tocar en el Palacio de Bellas Artes acompañando al Ballet Folclórico Nacional de México. Y ahí también fue una experiencia padrísima porque ya no es un ballet de aquí. Son personas de otros estados que están reconociendo el trabajo y las tradiciones yucatecas. Y que nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar un ballet tan importante como es el Ballet Folclórico Nacional de México de Amadi Hernández. Y también, pues imagínate, el lugar, el Palacio de Bellas Artes, fuimos la segunda agrupación yucateca en pisar ese escenario. Entonces nos llenó de orgullo el poder pisar estos escenarios. Qué importante lo que dices, ¿no? Yo como te mencionaba al principio del programa, yo creo que la música es mejor cuando la compartes con otras personas. Porque si no compartiéramos la música con otras personas, pues simplemente se quedaría ahí, ¿no? Y no habría este sentir de ambas partes. La música transmite sentimientos, ¿no? Tanto para la persona que la está ejecutando como para la persona que la está escuchando. Y creo que aquí en el ejemplo que nos pusiste es valiosísimo, ¿no? Arturo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa de Voces Universitarias y también por compartirnos tu experiencia, que estoy segura que a muchas personas les va a gustar. Y ya como última pregunta, ¿dónde encuentran a la Orquesta Jaranera en redes sociales? Mira, tenemos planes de tener nuestra propia página de Facebook. Actualmente no la tenemos, pero sí la vamos a crear porque muchas personas ya nos han dicho. Sin embargo, ahorita nos pueden buscar en Cultura Wadi. Ahí sale toda la información de la orquesta, presentaciones, si hay alguna convocatoria por ahí mismo sale. Y próximamente, cuando tengamos la página de Facebook, por ahí lo vamos a compartir. Bueno, pues nos comentas y estaremos más que seguros que mucha gente los va a seguir. Nuevamente, Arturo, gracias y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, también agradecer a las personas que nos estuvieron escuchando. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Voces Universitarias, en Instagram como @vocesuniversitarias.wadi, en nuestro canal de YouTube como Voces Universitarias Wadi, y pues ahí encontrarán más información con respecto al programa. No olviden sintonizarnos en el siguiente capítulo a través de las frecuencias 103.9 FM y en Tizimín a través del 94.5 de FM. Mi nombre es Abigail King y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. La Universidad Autónoma de Yucatán, Secretaría de Rectoría y la Facultad de Ciencias Antropológicas presentó Voces Universitarias. Visión Juvenil. Conductora Abigail King. Dirección General Felipe Cobo. Dirección de Producción Gloria Pérez. Edición,
Coraima Sierra, Armando Santos y Lucero Zurita.